Doctor Federico Franco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Saludar de la parte jurídica, ¿cómo está? Están copiando de inteligencia artificial. ¿Perdón? Sí, acá. Sí, hola. ¿Me escuchás, doctor? Perdón, Carlos, perdón, Carlos, audiencia. ¿Me escuchás ahí? No. Atentamente, Carlos, atentamente, ahora sí. Ahí está. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? Bien, Carlos, querido, contento de saludarte a vos, a Juan Carlos y a toda la enorme audiencia de C9N. Bueno, hoy un tema muy interesante. Vamos a hablar de historia. La historia en torno a la muerte de quién, doctor. Del mariscal José Félix Estigarribia, su señora Julia Miranda Cueto y el teniente coronel Carmelo Peralta. Todo el mundo sabemos que aquel fatídico, como decía Luis Verón en su libro El sábado asiago, el 7-9-40 de septiembre de 1940, fallecía el presidente de la República, su señora esposa y el piloto, héroe de la guerra del Chaco, Carmelo Peralta. Carmelo Peralta, entre paréntesis, con Echeverry, le derribaron al as de la aviación boliviana, un tal Pavón. Esa presea, ese logro, tienen tanto el piloto, en este caso Carmelo Peralta, como el artillero Echeverry, que entre paréntesis después jugó por tu club, por el Olimpia. Algunos decían mataban gente en el Chaco, mataban bolivianos en el Chaco y después venía a marcar goles en Olimpia. Pero volviendo al tema, muere el mariscal Estigarribia. Entonces hay muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Eran nomás luego su día o maestro de las horas y abuelo mitad guaraníes, o hubieron algunas situaciones que se pudieron haber evitado? Y le vamos a tener a un historiador bastante puntilloso, José Luis Martínez Peláez. Va a estar el doctor Luis Sapienza, que es el que más sabe en la historia de la aeronáutica, tanto de la guerra como civil en el Paraguay. Y va a estar vía Zoom el ingeniero Roberto Vera Bierzi, que está armando un Potés 25, un Potés que se utilizaba en la época de la guerra del Chaco. Aquel mismo avión que usó Estigarribia, que tenía las alas de madera, que todavía usaba tela. Así eran los aviones entonces, Carlos, audiencia. Entonces queremos saber si se pudo haber evitado la muerte, si qué ocurrió, si hubo algún desperfecto, o como algunos insinúan, fue un caso de magnicidio. Vamos a tratar de aclarar todas estas dudas que pueda tener la audiencia a partir de las 21 horas por C9N hoy en Diálogo Franco. Exactamente. Interesante realmente recurrir a nuestra historia, a los detalles de aquella época, tan temprana desaparición de uno de los grandes estrategas y presidente de la República. Hay incluso fotografías de aquel evento memorable en la que finalmente lo terminan despidiendo y una cinta negra en la fachada del Palacio de Gobierno. Sería bueno, ojalá que nos ayude con esas imágenes. Todas las imágenes van a ser bienvenidas. Estigarribia es un gran olvidado, Carlos, audiencia. Personalmente, esta es mi opinión, yo creo que el gobierno de Alfredo Stroessner Maciauda, la dictadura de Alfredo Stroessner Maciauda, se encargó de hacerlo olvidar a los héroes de la guerra del Chaco y hipertrofió en manera exagerada la guerra del 70, y por supuesto ahí está la indiferencia. La gente no sabe. Yo hice una encuesta a ver si cuando murió Estigarribia la gente no sabe. 52 años 40, él nació en el 88, sí, 52 años tenía que haber cumplido el entonces general de las Américas, José Félix Estigarribia. Su ascenso es póstumo a mariscal. Sí, a mariscal. Los dos únicos mariscales, López y Estigarribia, y un gran estratega cuyo conocimiento sobre la guerra se sigan estudiando en universidades de Europa. Sí, totalmente. Bueno, felizmente que vos sabés mucho de Estigarribia. Sí, claro, por supuesto. Estigarribia era cotizado. Los franceses querían repatriarlo a él para que vaya a hacer la guerra del movimiento. Esta guerra del movimiento, el primero, el aventajado, el avanzado, el más iluminado fue José Félix Estigarribia. Después utilizaron los alemanes con el famoso Briesk durante la Segunda Guerra Mundial, y los franceses querían justamente tener el conocimiento que tuvo José Félix Estigarribia de la guerra del movimiento. El mejor estratega, lejos, sin ninguna duda, que tuvo el Paraguay, al punto que los uruguayos lo definieron como el general de las Américas, fue José Félix Estigarribia Insaurralde. Bueno, imperdible la cita con la historia esta noche en Diálogo Franco. Doctor Federico, un abrazo, nos vemos. Gracias, Carlos, muy amable. Mi respeto para vos, para Juan Carlos y para la audiencia. Igualmente.